Buenas tardes en Colombia. Hola, hola, doctor Jaime. Soy Su Kim de Mindray. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estamos todos ya? ¿Ok? Sí, creo que tenemos que esperar un poco más. Entonces. Perfecto. ¿Es el sonido? ¿Se escucha perfecto? Sí, te escucho muy bien. ¿La imagen también? ¿La ves bien? Muy guapo, entonces. Gracias. Okay. Bueno, faltan 15 minutos, ¿no? Sí. ¿Tú sabes cuántos preinscritos tenemos en Latinoamérica? ¿Tienes la data? Hermes, espérame. Hermes, ¿estás? Sí, estoy aquí. Hola, Hermes. Hola, doctor Horacio. ¿Has
¿Tú sabes hasta ahora cuántos registros tenemos? ¿Cuándo qué? ¿Cuántos registros? Déjame revisar. Ok, por favor. Sí, eso le iba a preguntar porque la señora Adri quedó de enviarme el contacto de la persona que va a transmitir por Zoom. Es que es muy sencillo, yo solamente lo dejo por hoy como editor y él puede transmitir por nuestro Facebook. Pero no me enviaron los datos. Ahora es casi 300. Oh, ok, está bien. 300. Casi 300. Ah, bueno, faltan los 200 que yo les dije ahorita. No te preocupes. Sí, ahora el número está subiendo. Sí. Yo lo difundí en mi sociedad de cardiología tenemos más de 20,000 seguidores y en nuestros chats de toda Latinoamérica, que yo estoy en varios, ahí también tenemos buena difusión. La gente está muy activa. Porque la verdad es súper sencillo. Pero lo tiene que hacer la persona que va a transmitir por Zoom. Voy a coordinar a ver si yo lo puedo transmitir por Face a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Ya les coordino. Ok. Buenas tardes. Hola. Hola, Enrico. doctor. Hola, doctor Leopoldo y Adriana, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien. gracias. ¿Preparados? Sí. Estamos Sí, listos. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres probar la presentación, Sí. Leopoldo y Adriana? Sí, Sí. la probamos un momentito. A ver, ahí lo tenéis. Súper, se ve Sí. muy bien. Vale, ahora, ¿veis el vídeo moverse? Sí. Bien, Muy bien. ¿verdad? Vale. ¿Probamos otro vídeo o...? A ver. ¿El vídeo de abajo se ve moverse? Sí, está bien. Correcto, perfecto. Muy bien, pues todo listo entonces. Es que el otro día la conexión que estaba usando era una conexión de celular. Ah, Ahí no había posibilidades. Ahora es una conexión de fibra por cable. Hermes, Sí, creo que Marisela, ella tiene un problema de conectar este link. ¿Puedes mandar a ella otra vez el link? sí. Estamos de todas maneras, tanto Adriana como yo... No, tú no tienes el WhatsApp, ¿no? No estás en el grupo. No, yo no estoy No, en el grupo. Marisela me ha metido a mí en el grupo de WhatsApp, pero Adriana no. Ya, Pero bueno, ya envía Pero otra estamos juntos, no pasa nada. invitación a su correo. Ok. Hermes, ¿el link de Zoom lo creaste tú allá en Perú o viene desde China? ¿Cómo De está? Perú, de Perú. Te pregunto porque tú me puedes ayudar a configurar ahí el link para enlazarlo con Face de nosotros de la Sociedad Colombiana, que ahí tenemos y podemos hacerte transmisión simultánea por Face. Compartir a Facebook. Sí. ¿Cómo lo hace? Déjame ver. Buscar compartir por Face de la Sociedad Colombiana de Cardiología. hola Marisela. Hola. No sé Hola, cómo hola. lo compartir el link a Facebook. Marisela, ¿tú sabes ¿Cómo? ¿Perdón? cómo compartir el link
a Facebook. Andrea, Ujú. ella lo conoce. Andrea, pero Andrea ¿No está? no está. Ella se va a conectar en un ratito, pero le puedes escribir por el WhatsApp a Hermes. Espera, voy a escribir. Bueno, nosotros aquí en una situación muy compleja de la pandemia, Leopoldo y ¿Por qué? Adriana, ¿sabes? ¿Por qué, Jaime? No, estamos en una situación caótica. Sí, Andrea ya está aquí. Ok. Los casos en mi país, casi a 25.000 casos y más de 500 muertes diarias. May- Y nosotros tenemos 25 consolas de ECMO y no, tenemos 100 solicitudes hoy de ECMO y no hay ni una consola más. Madre mía, qué mal Eh, estás. ¿Por qué estáis tan mal? No, está terrible. ¿En qué curva estáis? ¿Qué No, hola? estamos en la tercera, pero parece, esta es la peor de todas. Terrible. Lo que está claro es que el que no lo pasa antes lo pasa después, ¿eh? Es una maldición. Y lo que pasa, de pronto ustedes lo han visto en las redes, estamos en una situación social y política con unas protestas, la gente en la calle protestando y claro, cuando salen 5.000, 10.000, 20.000 personas. Se contagian. Claro, fue lo que pasó aquí en la primera ola. Cuando los primeros casos y no se conocía y nadie lo decía, entonces fue el 8M, las manifestaciones, había manifestaciones de partidos políticos, y eso fue un contagiadero brutal. Y fue Fue horrible, a la eso fue horrible. a la semana de eso, los contagios se dispararon y a los 15 días tenemos los hospitales colapsados. Ya no había sitio en los hospitales, la gente se moría. Se moría por no tener respirador. Así estamos ahorita, entonces, Es horrible. Cuídate mucho, Lo siento Jaime, ¿eh? muchísimo, chicos, Protégete porque es mucho. horrible, ¿eh? no, y esta situación social y política, entonces, dificulta todo porque el acceso de medicamentos se vuelve más difícil, el acceso de remisiones de pacientes es más difícil. Bueno, y todavía no estáis viendo eso, la cronicidad que da esta enfermedad, porque esta enfermedad se mueren ahora los de las neumonías y todas las complicaciones, pero es que después, meses después, pagan las consecuencias de los crónicos, nosotros lo estamos pagando ahora. A un año después, los pacientes, nadie los ha visto, los hipertensos están descompensados, las fibrilaciones auriculares están que no las puedes controlar, la insuficiencia cardíaca, los valvulares, o sea, está todo fatal. No han tenido revisiones, está todo fatal. Sí, el efecto colateral es terrible. Nosotros tuvimos un paciente 8 meses en ECMO, lo decanulamos hace 15 días. 8 meses. Madre mía. Lo teníamos en plan de trasplante de pulmón y no me pregunten cómo. Después de 8 meses se pudo decanular, está en rehabilitación y no me pregunten cómo, pero se salvó y está ahorita saliendo de todo esto relativamente bien. Ahora, doctor, ahora falta como 5 minutos y entonces voy a empezar a compartir a todos audiencias. Entonces podemos apagar el micrófono y La cámara. como 5 minutos y a las 1 de la tarde aquí en Lima voy a empezar a compartir el video. ¿Está bien? Perfecto, pues Perfecto. entonces apagamos video y audio, ¿ok? Sí, sí, mejor. Ya lo enlazaron, Hermes, en Face. Te voy a enlazar en el chat el código para que lo coloques, por favor. Ya quedó enlazado en Face. Sí. Te lo acabo de enviar al WhatsApp, al chat.
Gracias, doctor. Excelente. Entonces, ahorita, antes de comenzar, ahí está. Ahorita antes de comenzar, vamos a tener la cámara y el micrófono desactivado. Luego vamos a mantener el flyer hasta que Hermes comparta el video corporativo. Y luego del video corporativo, pues hago la introducción del webinar y del doctor Jaime. Vendría el video de la tecnología de Mindray y ya luego le doy la palabra al doctor Jaime hasta el final. Entonces, bueno, cualquier duda, estamos por aquí en el WhatsApp también. Después del video promocional de Minray, enciendo la cámara y el sonido, Marisela. Sí, doctora, ahí yo le voy a dar la palabra y le da chance ahí de encender el micrófono y la cámara. Excelente. Gracias.
casa matriz en Shenzhen, China. Nuestro centro de tecnología e innovación. Minrai se dedica a la innovación y a la investigación y desarrollo de dispositivos y soluciones médicas avanzadas. Contamos con más de 10.000 empleados en todo el mundo y cerca del 20% es personal de investigación y desarrollo. Tenemos sucursales en más de 40 países y 8 centros de investigación y desarrollo: Silicon Valley, New Jersey, Seattle, Shenzhen, Pekín, Nanjing, Chengdu, Xi'an. Somos la solución total para la atención de la salud. Nuestra línea de monitoreo de pacientes y soporte vital amplía las fronteras de la innovación. La línea de diagnóstico in vitro brinda precisión y eficacia para todos los laboratorios. Y la línea de diagnóstico por imágenes es la ampliación revolucionaria e inteligente de ultrasonido. Minrai, una plataforma global de investigación y desarrollo alineada con experiencia clínica. Inteligencia de zona, la tecnología que permite contemplar más posibilidades en el diagnóstico por imágenes. Somos la primera compañía china en obtener la certificación CE Lista A para el panel de enfermedades infecciosas, reconocidos por nuestra fabricación inteligente. Tenemos cerca de 300 tipos de productos, más de 6.000 tipos de herramientas inteligentes, y nuestro centro de fabricación de 300.000 metros cuadrados. Las soluciones y productos de Minrai llegan a más de 190 países y regiones. Prestamos servicio a las mejores instituciones médicas del mundo. Prestamos servicio a más de 2/3 de los hospitales en Estados Unidos y a 19 de los 20 mejores hospitales en este país. Y brindamos servicio a más de 100 hospitales universitarios en Europa. Nuestra visión: salud al alcance de todos. Nuestra misión: mejorar las tecnologías de la salud para hacer más accesible la atención médica. Minrai, Healthcare Within Reach. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá la tarde de hoy. Mi nombre es Marisela Machado, soy especialista clínico para Minrai y Minrai les da la bienvenida en la tarde de hoy para nuestra primera sesión de MHAR llamada Tissue Tracking, una herramienta avanzada al alcance de todos. En la tarde de hoy tendremos como moderador al doctor Jaime Alberto Rodríguez. El doctor Jaime Alberto Rodríguez es especialista en medicina interna, cardiólogo ecocardiografista y miembro y actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Buenas tardes, doctor. Marisela, qué gusto, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por apoyarnos y estar acá la tarde de hoy como moderador. El doctor estará presentando más adelante a los doctores conferencistas de esta sesión. Antes de comenzar propiamente, queremos invitarles a dejar sus preguntas y respuestas o preguntas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas que tienen disponible. Serán atendidas y respondidas al final de la conferencia. Antes de entrar en tema, queremos compartir un video de nuestra tecnología Tissue Tracking, la cual está disponible en todas nuestras plataformas. Entonces, vamos a compartir el video y continuaremos con la sesión.
Mindray M9 system provides a tissue tracking quantitative analysis function for myocardial movement evaluation. Using the tissue tracking function, the ultrasound system will scan each pixel position by frame within the cardiac cycle, then use the region matching method and autocorrelation searching method to trace each spot and calculate the movement so as to determine myocardial motion in a more quantitative way. These are the basic procedures for tissue tracking quantitative analysis. Open a Save Beam Mode Cardiac Cine file. Press Cursor to show the cursor and click Tissue Tracking QA on the menu in the top left corner of the screen to activate the function. You can determine the image of interest by previewing the image. To find the image of interest, click Cycle in the soft menu to select the corresponding section name in the soft menu and locate one frame image with good image effect by Cineplay. Use the cursor to set the reference point. After reference points are set, the system will display the boundary of the endocardium and epicardium. If the trace result is poor, click Reload on the soft menu to retrace the reference points or make fine adjustments to the points using the cursor. If the cycles are not adequate to provide the information, switch to another cycle to trace. Click Start Tracking on the soft menu to start the tracking. Adjust the parameters if necessary. Click Edit on the soft menu to display the cursor. Roll the trackball and press Set to reselected trace reference points. Inner dots of the curve. Move the cursor to the exact boundary position and press Set again to set the right place. Click Start Tracking to start tracking again. Accept and Compute on the soft menu to calculate and display the curve. Adjust the parameters if necessary. Click Bulai on the soft menu to see the result. Click Data Export on the soft menu to export analyzed data. Click Exit on the soft menu. This is all you have to do to perform an accurate quantitative tissue tracking analysis with your new Mindray M9 system. Bueno, doctor, le quiero agradecer de nuevo por estar acá con nosotros, por el apoyo que nos ofrece la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y bueno, le doy la palabra para que haga la introducción de nuestros conferencistas y lleve pues la moderación de este primer MHAR. Bueno, Jaime Rodríguez de la Sociedad Colombiana de Cardiología, miembro del board de CICIAC. Es para mí un verdadero placer y un privilegio poder moderar esta brillante sesión con dos expertos en el tema. Y hoy tengo que mencionarlo, son dos personas que conocen muchísimo del tema y tengo que presentar a la doctora Adriana Saltijeral. Ambos están en España, la doctora Adriana está en el Hospital del Tajo en Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Y el doctor Leopoldo Pérez, realmente ampliamente conocido por nosotros aquí en Latinoamérica, fue presidente de la sección de imagen cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y creo que vamos a disfrutar una brillante sesión que sé que les va a agradar a todos, en un tema que a mi juicio ha sido uno de los grandes avances de la ecocardiografía en los últimos 20 años. Y que ha permitido lograr detectar disfunción miocárdica subclínica en múltiples escenarios y es una técnica que cada vez está mucho más difundida en todos los continentes. Y básicamente hoy quieren nuestros colegas, el doctor Leopoldo y la doctora Adriana, compartir con todos en una sesión muy interactiva que tienen ellos preparado para todos. Vamos, como les mencionó Marisela, al final van colocando ustedes las preguntas y al final de la sesión vamos a dirigirlas a los expertos para ir resolviendo cada una de las preguntas. Bienvenidos, Leopoldo y la doctora Adriana, que están en este momento. Buenas noches en España, estamos en vivo. Adelante, bienvenidos.
Muy buenas noches, Jaime. Un placer que nos hayas presentado tan amablemente. Un placer estar aquí compartiendo contigo, compartiendo con Minray y compartiendo pues, con todos ustedes, con todos nuestros colegas de profesión, que esperamos que sea una sesión muy interesante. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño comentario, ¿no? Porque es que cuando he visto el video que acabáis de poner, ¿no? Casi se me salta la lágrima. O sea, este video, para que os hagáis idea, pues no sé exactamente cuántos años hace que lo grabamos, pero probablemente sean 6 años, ¿no? Y esto da que pensar. Esto da que pensar que esta tecnología está dentro de los equipos de Minray desde hace ya mucho tiempo, que es una tecnología que ya es veterana, que está sólidamente probada y que en estos años lo único que ha hecho ha sido mejorar para adaptarse, para que nos sea más útil en nuestra práctica clínica. Por eso, es una tecnología que tenemos dentro de esas máquinas de Minray, dentro de esos ecógrafos de Minray y que está en nuestra mano sacar provecho, apoyarnos en ella para poder obtener información que nos proporcione un punto más de calidad a la hora de manejar a los pacientes. Sin enrollarme más, pues tengo el gusto de compartir esta presentación con la doctora Adriana Saltijeral. Y Adriana, pues vamos a ir empezando, si me permitís. Pues primero dar las gracias, ¿no? Por la invitación. Muchas gracias. Yo soy Adriana Saltijeral. Un placer. Gracias, Minray, por esta invitación. Y yo sé que en los siguientes minutos pues vamos a hablar de mucha tecnología, ¿no? Porque es a lo que venimos. Pero, Leo, ¿por qué no nos hablas de las ventajas de lo que tenemos en día a día? En la ecocardiografía clásica, esta que hacemos todos en el día a día, a lo mejor que no disponemos de tanta tecnología, ¿tiene alguna ventaja lo que hacemos? Dime que sí, por favor. Yo creo que sí. Es decir, tenemos una serie de herramientas y, si no me equivoco, ya estáis viendo mi pantalla. Si alguien me lo puede confirmar para estar tranquilo y seguro. Sí, perfecto, doctor. Perfecto, muchas gracias por confirmarlo. De acuerdo, pues vamos adelante. Y tenemos, cuando hablamos de la tecnología de un ecógrafo, tenemos algo que yo creo que es lo primero que hemos aprendido todos cuando hemos empezado a hacer ecocardiografía, que es hacer una FEV, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto la ecografía lo hace muy bien. Es una técnica muy sencilla, es una técnica que puedes obtener este parámetro usando diferentes modalidades. Puedes hacerlo con un modo M, puedes hacerlo con un 2D, puedes hacerlo incluso con un 3D si tu equipo dispone de esta tecnología, y es muy fácil. Lo tenemos en todos los informes y yo creo que, si os pregunto si habéis visto algún informe en el que no aparezca la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, yo creo que es algo excepcional. No sé, creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, es extrañísimo que de una manera o de otra no aparezca la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en cualquier informe de ecocardiografía, aunque sea lo más sencillo que se haya podido hacer. Pero, sin embargo, yo creo que estamos poniendo muy bien a la fracción de eyección y tiene muchas ventajas, pero yo creo que, Adriana, ponnos tú el contrapunto, danos alguna cosa en contra, algún punto en contra. Y yo estoy de acuerdo contigo, que es algo que hacemos en el día a día, pero como todo lo bueno, también tiene su parte mala. ¿Qué cuestiones de desventajas o de limitaciones podemos tener en esta fracción de eyección que estimamos todos los días? Bueno, pues que necesitamos o sabemos todos la reproducibilidad que puede variar. Hay variabilidad dentro de mí misma, es decir, yo hago un eco hoy y estimo una fracción de eyección y vuelvo a repetir el ecocardiograma y estimo otra vez la fracción de eyección, y es difícil que salga exactamente lo mismo, ¿vale? Por esa variabilidad intraobservador. Y también hay una variabilidad interobservador. Incluso si nos ponen a Leo y a mí a hacer eco, seguramente nos saldrá un número diferente. Dependemos de la calidad de la ventana, como todo en la ecocardiografía. Puede haber variabilidad, incluso si yo misma me hago un ecocardiograma, por ejemplo, pues puedo estimar una fracción de eyección del 60%, pero si resulta que voy a caminar un poquito aquí más rápido, pues esa fracción de eyección va a disminuir al 55%. ¿Estoy enferma? No. Son reducciones fisiológicas que podemos tener. Y otra cuestión muy importante, que es lo primero que tenemos en la diapositiva, hasta arriba, en grande, y no lo he mencionado. ¿Por qué? Porque el 70% de las veces que hacemos los estudios lo informamos al ojo por ciento. Sí, yo sé que todos os habéis reído, así como Leo y yo también, porque muchas veces nuestro ojo está tan entrenado viendo las cosas que es que, seamos honestos, es que ni siquiera lo planimetras. Vale, planimetramos cuando tenemos duda, pero muchas veces lo estimamos al ojo por ciento. Y yo creo que en general lo hacemos bastante bien, ¿no? Lo hacemos bastante bien, pero vamos a ver la siguiente diapositiva. Leo, tenemos que saber y acordarnos que cuando cuantificamos algo nos ayuda a tener un acuerdo. Vale, pues vamos a ver, Leo, necesitamos avanzar. Y ahora
quiero que nos hables de una diferencia entre parámetros y técnicas. Vamos a ir avanzando en los conceptos y hemos hablado del concepto básico que hacemos en el día a día de la fracción de eyección, pero a veces tenemos o a veces cambiamos o mezclamos estos conceptos y yo creo que nos tiene que quedar muy claro para luego poder aprovechar muy bien la sesión. Háblanos de las diferencias entre una técnica y un parámetro, por favor. Aquí, digamos que esto hay que tenerlo muy claro porque a veces se oyen cosas que te chirrían los oídos un poquito, ¿no? Y lo vamos a tenerlo más claro que cuando escribimos técnicas, ¿no? Aquí, porque me acabo de dar cuenta de que lo hemos escrito un poco mal. Vamos a ver, tenemos una serie de técnicas. ¿Qué técnicas usamos? Entre otras muchas, pues el TDI, es decir, la imagen del Doppler tisular, ¿no? Y otra técnica diferente es el tissue tracking, ¿vale? Son técnicas, pero no son parámetros. Es decir, yo he oído decirme, calcúlame el tissue tracking de este ventrículo izquierdo. Digo, ¿qué estás diciendo? No, yo no te puedo calcular el tissue tracking. Yo uso el tissue tracking para obtener parámetros. Y estos parámetros, los más básicos, son el strain o deformación y el strain rate o tasa de deformación. De los dos, pues lógicamente, el más validado, el más usado, el que es más reproducible, va a ser lo que es el strain, ¿vale? ¿Y por qué es mejor usar el tissue tracking como técnica que el Doppler tisular? Pues fijaos, porque con el Doppler tisular yo no estoy midiendo cómo se mueve o cómo se deforma el miocardio, yo estoy midiendo cómo de rápido se mueve ese miocardio, es decir, estoy midiendo velocidades con una dirección, un sentido, ¿de acuerdo? Una velocidad. Y a partir de ahí intento obtener lo que es la deformación. ¿No será mejor ver cómo se desplaza ese miocardio para obtener esa deformación? Bueno, pues esto es lo que hace el tissue tracking. El tissue tracking no está midiendo velocidades, está midiendo cómo se mueve el miocardio. Después explicaremos cómo hace esta medición del miocardio. Por tanto, fijaos que estos 4 parámetros están interrelacionados entre sí: velocidad, desplazamiento, strain y strain rate. ¿Vale? Fijaos, desplazamiento es lo que obtengo usando el tissue tracking, mientras que la velocidad es lo que obtengo mediante el DTI. Lógicamente, medir el desplazamiento va a tener muchas ventajas que iremos comentando a lo largo de esta presentación. Y ahora, pues un punto muy importante. Adriana, ¿qué es el speckle? Muy bien, Leo. Bueno, pues ya hemos avanzado, ya nos has explicado la diferencia entre técnicas y parámetros y nos está quedando más claros los conceptos, que seguramente todos vosotros, todos ustedes, conocen perfectamente, pero es mejor que nos queden los conceptos claros. Y ahora vamos a hablar de qué son los speckles. Bueno, pues los speckles, Leo, no es otra cosa que fenómenos causados por la interferencia de las ondas de ultrasonido en algo que van a denominarse scatters. Es una de estas palabras que se han traído del inglés y simplemente pues repetimos. Y se van a distribuir, van a tener una distribución al azar. Los scatters realmente no se pueden ver bien. De hecho, hay softwares en equipos que intentan quitar esta interferencia de sonido, este ruido, ¿vale? Básicamente. Bueno, los speckles van a deteriorar la resolución espacial y el contraste. Y nos van a crear unas falsas estructuras de este ruido a las que denominamos speckle. ¿Puedo hacer un símil, Adriana? Sí. Imaginaos que dentro del miocardio vosotros metéis unos granitos de arroz, ¿vale? Pero unos granitos de arroz incrustados dentro del miocardio tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños que no se pueden ver. Y esos granitos de arroz, cuando el ultrasonido incide sobre ellos, hacen ese ruido. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos adelante con el arroz. Perfecto. Pues aquí no os traigo arroz, les traigo una imagen del eco. Y esto que podemos ver aquí es como si, muy bien, en grande vemos un septum interventricular, fenomenal, pero vamos como a hacer un zoom, vamos a mirarlo con lupa. Y aquí podemos ver que cada región del miocardio tiene un speckle diferente, es como si fuese nuestra huella digital, pero de cada región que estamos analizando. Por lo tanto, cada vez que identificamos este speckle, pues estamos identificando y analizando esta región específica. Es decir, es como si los granitos de arroz pues no fueran todos iguales. Cuando tenemos la bolsa del arroz, pues nos parecen todos iguales. Pero cuando los miramos al microscopio, pues cada granito es diferente. Así son los speckles. Y cuando podemos analizar, pásame otra más. Vale, pues cada speckle se va a mover con el tejido. Se va a ir, como dijo Leo, desplazando. Y eso es lo que vamos a analizar.
Fijaos qué sencillo es este modo M, ¿de acuerdo? Esto simplemente es una ampliación del modo M. El modo M, por así decirlo, es el speckle tracking más sencillo que existe. Fijaos cómo cada línea es seguida a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Os acordáis de los granos de arroz? Bueno, el grano de arroz no puedo verlo, pero el ruido que produce el grano de arroz sí que lo puedo ver y lo puedo seguir en el tiempo. Y es lo que está haciendo aquí mi modo M. Lógicamente no puedo analizar todo un ventrículo izquierdo usando modo M, ¿de acuerdo? Porque me volvería loco, pero sí que tenemos una técnica muy buena que es precisamente lo que es el speckle tracking. Y de esta forma, el movimiento se va a analizar a partir de los cambios que tenemos de cuadro a cuadro, conforme vayamos siguiendo el desplazamiento de este speckle, a lo largo de cómo se va desplazando entre un cuadro, otro cuadro y otro cuadro, es decir, de frame a frame. Y de esta forma vamos a poder analizar el desplazamiento. Porque me gustaría recordar, ¿no?, que cada zona, cada región del miocardio tiene una huella específica de speckle. Por tanto, mi máquina no se va a equivocar. Mi máquina va a seguir esa huella frame a frame de tal manera que puede dibujar por dónde se está moviendo esa parte del miocardio. Muy bien, y de estos tipos de formaciones, de desplazamientos, pues podemos analizar diferentes parámetros, ¿verdad? Cuéntanos de esos parámetros, Leo. Efectivamente, tenemos muchos parámetros, ¿de acuerdo? Pero algunos son mucho más utilizados en la práctica clínica y por tanto están mucho más validados y otros, bueno, pues están todavía más en investigación. Ello no quiere decir que sean malos, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero simplemente, pues a lo mejor requieren un poco más de tiempo de desarrollo. Del strain. El strain es la deformación, que después la veremos, ¿vale? Pues si yo tengo dos regiones del miocardio y veo cómo se desplazan, puedo ver si esas dos regiones se están acercando o se están separando. Es decir, veo si se deforma el miocardio. Si lo analizo en el sentido longitudinal, pues tengo el strain longitudinal. Si lo analizo en sentido transversal, el transversal, circunferencial. Es decir, puedo analizar cualquier tipo de desplazamiento del miocardio. La rotación también puedo analizarla, ¿de acuerdo? Por tanto, es una técnica muy interesante. Aquí veo, más o menos, y de una forma un tanto esquemática, cómo se deforma el ventrículo izquierdo. Si yo hago un ultrasonido y corto, puedo analizar cómo se va a ir desplazando ese miocardio gracias a la técnica del speckle tracking. ¿De acuerdo? Fijaos cómo ahí tengo dos puntos, que son los dos puntos blancos. Mi sistema de speckle tracking está analizando cómo se desplaza un punto blanco, cómo se desplaza el otro punto blanco, y viendo si se acercan o se alejan, estoy analizando en este caso lo que es el strain o deformación longitudinal del ventrículo izquierdo en esa región. Leo, algo importante. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior? Por supuesto. Vamos a darle anterior. No te vayas a salir de la presentación. Algo interesante, cuando tú pusiste la imagen del desplazamiento longitudinal que tiene y cómo lo analizamos, algo importante que hemos de recordar es que el strain longitudinal, cuando damos el resultado, va a ser en números negativos. Porque realmente analizamos este acortamiento, ¿verdad? Efectivamente, porque se hace más pequeñito. Y fijaos también en este dibujo cómo podéis entender por qué es superior la técnica de speckle tracking a la técnica de tissue tracking. El tissue tracking, perdón, a la técnica de DTI, perdón, a la técnica de DTI. El DTI me analiza velocidades con Doppler, por tanto dependo del ángulo. El speckle tracking no depende del ángulo, ¿vale? Fijaos como aquí estos dos puntos, el ángulo en el que entraría el haz de ultrasonido sería diferente. Ya tendríamos simplemente por eso un error en el cómputo total de la deformación. Sin embargo, el tissue tracking no va a tener ese problema, no depende del ángulo, con lo cual es una técnica más honesta, más amigable a la hora de analizar lo que es la deformación. Esto es el DTI, acordaos, dependo de la velocidad, por tanto, dependo del ángulo de insonación. Problema que me queda totalmente abolido, totalmente obviado cuando empleo la técnica de speckle tracking. Con speckle tracking, tissue tracking, no tengo dependencia del ángulo, ¿vale? Y por tanto puedo diferenciar miocardios que se deforman, que es el caso de arriba, de miocardios que simplemente se desplazan con movimiento pasivo, que es el caso de abajo. Arriba sería un miocardio normal, abajo sería el caso, por ejemplo, de una cicatriz secundaria a un infarto de miocardio, ¿vale? Y recordamos una vez más, aquí no existe ángulo de dependencia. Y tenemos una serie de recomendaciones para lo que es el uso de tissue tracking, ¿vale? Muy bien, pues cuando analizamos estas recomendaciones, lo que nos encontramos es que, a ver, pues en primera no hay grandes recomendaciones. Es más, de hecho, por ejemplo, de estos parámetros, lo que más se está recomendando, a lo que más se ha llegado a un consenso, y es un consenso de expertos con un nivel de evidencia, es en la cardiooncología. Es en el tema que está
pues más estudiado, hay más publicaciones y hay más acuerdos y más consenso de expertos. Y donde se recomienda utilizar a día de hoy, pues el strain longitudinal, que como ya Leo nos dijo, pues hay diferentes parámetros y aunque el strain longitudinal es el que más se está recomendando actualmente, no quiere decir que los demás no valgan, quiere decir que es sobre el que más evidencia hay. Entonces, a día de hoy, el nivel de recomendación pues es un nivel basado en consenso de expertos, en estudios pequeñitos, como veremos, pues los estudios realmente que hay ahora mismo, pues tienen poblaciones pequeñas, no hay grandes estudios aleatorizados y todo eso, pues no tenemos. Bueno, pues tampoco tenemos estudios que demuestren, ensayos clínicos que demuestren que la penicilina va bien para tratar la neumonía neumocócica y la seguimos usando, ¿no es cierto? Por tanto, con eso también tenemos suficiente evidencia, suficiente potencia y suficiente respaldo como para poder usar esta técnica y que nos ayude, ¿de acuerdo? Nivel de evidencia C, sí, no vamos a conseguir grandes ensayos clínicos, desgraciadamente, pero fijaos, en el campo en el que más se ha avanzado, que es la cardio-oncología, fijaos cómo está ahí, está dentro de las guías, que el valor de el tissue tracking, el valor sobre todo del strain longitudinal global del ventrículo izquierdo, es un valor que me ayuda a tomar decisiones clínicas con mi paciente que está en tratamiento cardiotóxico. ¿De acuerdo? Por tanto, siempre, siempre, siempre tenedlo en cuenta y aunque no venga a lo mejor en guías, por ejemplo, de valvulopatías, ¿cuántas veces no tenemos pacientes que no sabemos cuándo ha llegado el momento de tomar la decisión de operar o de seguir esperando para esa cirugía? Tenemos herramientas como el tissue tracking que nos pueden ayudar a desempatar, que nos pueden ayudar a decidir operar a ese paciente o aguantarle en función de cómo esté de preservada la función del miocardio. Muy bien, Leo. Yo creo que ahora mismo pues tenemos ya las bases, ya hemos entendido un poquito de cuestiones técnicas y ahora vamos a lo que nos gusta a todos los médicos, a las aplicaciones clínicas. Muy bien, tengo la técnica, tengo estos parámetros que puedo analizar, pues ¿cómo lo puedo aplicar en mi día a día de mis pacientes? Bueno, pues efectivamente, Adriana, acabamos de pasar, en todos los libros hay un primer de ECO, ¿no? Hay un primer capítulo, ¿vale? Que es el primer capítulo de bases físicas de la ecocardiografía, ¿vale? Que es el que nunca nos estudiamos ninguno. No os riáis porque estoy seguro de que ninguno os lo habéis estudiado, solamente el día antes del examen, cuando ha habido un examen, ¿vale? Pero ese capítulo es el que acabamos de terminar ahora y ahora vamos ya a lo que nos gusta, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de aplicaciones clínicas. Hay muchísimas y hemos hecho, Adriana y yo, una selección de las que nos parecen unas de las más importantes, ¿de acuerdo? También basadas en experiencia, en desarrollo de investigación propio y esperemos que os guste, ¿de acuerdo? Es totalmente criticable la selección, por supuesto, es algo lógicamente muy personal, pero después, para todos los fallos nuestros, pues para eso está el turno de preguntas para poder ampliar más estas aplicaciones clínicas. Muy bien, pues empezamos con lo que es la valoración de la función sistólica, ¿vale? Aquí nos ayuda muchísimo el tissue tracking. El tissue tracking nos ayuda a ver si un tejido miocárdico es normal, si existe lo que es un retardo en el engrosamiento, que es un signo de isquemia, o si existe incluso lo que se llama la contracción postsistólica, es la contracción postsistólica que nos dice que hay una isquemia bastante importante. Esto está muy validado, esto está muy referenciado, está hecho con modelos experimentales animales, se ha visto en humanos, es decir, es una aplicación que nos puede ayudar muchísimo en el día a día. Me podéis decir, mira, yo es que tengo 30 años de experiencia con el eco, ¿vale? Y a mí no me hace falta esto. Cierto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues si viene aquí el profesor García Fernández, probablemente para esto no necesita ningún tissue tracking, pero ojo, todos hemos sido novatos, ¿vale? Y cuando eres novato y tienes una duda, aplicar una tecnología que te da una cifra, un número, te asegura mucho, te da mucha solidez, te da mucha seguridad en tanto el diagnóstico que estás dando, en lo que estás escribiendo en tu informe y en la decisión clínica que vas a tomar con tu paciente. En la enfermedad coronaria me sirve para detectar isquemia, me sirve para detectar isquemia durante el eco de estrés, me sirve para detectar la presencia o ausencia de miocardio viable y además me ayuda a valorar la mecánica del miocardio. ¿Qué mecánica? Vamos a ver. El miocardio se contrae y el miocardio se contrae en los 3 ejes del espacio, pero ojo, no siempre lo hace igual. El tissue tracking me ayuda a analizar el estrés longitudinal, el circunferencial, el radial, pero permitidme una cosa, hay un trabajo muy interesante acerca de esto, en concreto en el paciente hipertenso, y que tenemos la suerte de tener la primera autora de este trabajo aquí a mi lado. Por tanto, Adriana, cuéntanos tu trabajo. Bueno, pues mira, este fue un trabajo que desarrollamos en conjunto, donde analizamos pacientes con hipertensión arterial. Era un modelo que estábamos pues estudiando, queríamos analizar si las diferentes adaptaciones que tiene el ventrículo izquierdo a la hipertensión arterial, ya sea un miocardio o un ventrículo izquierdo normal,
uno con un remodelado concéntrico, una hipertrofia concéntrica, una hipertrofia excéntrica, bueno, pues estas adaptaciones tienen un impacto o van a tener una modificación también en cuanto a la deformación, ¿vale? En los parámetros del string. Algo importante que quería remarcar, Leo, que yo creo que no hemos hablado, es la importancia que tiene el tissue tracking o el que nos puede ayudar para la detección de alteraciones subclínicas. Es decir, cuando todavía no nos está dando esa modificación en la fracción de eyección o ese cambio clínico en la clínica del paciente, estas técnicas nos pueden ayudar para poder diagnosticar, para poder tomar decisiones, para poder dar tratamientos a nuestros pacientes, ¿no? Algo así como lo que comentabas tú de los pacientes con valvulopatías, que a veces no está seguro, ¿no? En las guías no tenemos una guía que nos diga, pues en este momento hay que operar esta insuficiencia mitral o esta estenosis aórtica, que están asintomáticos, donde es un terreno muy pantanoso y donde no te quieres meter, pero te llegue el paciente, o en ese paciente de cardio-oncología, donde quieres intentar prevenir, ¿no? Intentar dar un tratamiento de forma precoz para poder prevenir estas complicaciones. Entonces, el tissue tracking nos ayuda, eso es una de las grandes ventajas. Bueno, pues en este caso, no vamos a ponernos a detener aquí a analizar esta tabla que está llena de números, simplemente que sepáis que, bueno, pues estos cambios de adaptación de la hipertensión arterial al ventrículo izquierdo se asociaron con cambios en estos parámetros de deformación, tanto longitudinal como circunferencial, ¿vale? Por lo tanto, aunque la fracción de eyección de estos pacientes estaba conservada, teníamos alteraciones en la deformación miocárdica ya. Este es un trabajo que, si bien es bastante teórico, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene una implicación práctica desde el punto de vista que sabes que el tissue tracking te ayuda a determinar las características, la contractibilidad de ese miocardio, ¿vale? Por supuesto, volvemos a la precocidad, la detección de daño subclínico. Esto es uno de los trabajos pues, más pioneros que existieron, ¿no? Y se vio pues, cómo existen que en los pacientes con con cardiotoxicidad se puede detectar ese daño antes que lo haga la FEBI usando tissue tracking, usando generalmente lo que es el strain longitudinal global del ventrículo izquierdo. Aquí hemos puesto este por ser uno de los primeros. Aquí existen cientos de trabajos que van en el mismo sentido. Yo creo que hoy en día nadie discute la utilidad del strain longitudinal del ventrículo izquierdo para la detección precoz de cardiotoxicidad, ¿de acuerdo? Y esta herramienta la tenéis dentro de todos los equipos de MinRay, ¿de acuerdo? Está en nuestra mano poder emplearla y realmente es muy fácil. Sabiendo ecocardiografía, es muy fácil emplear esta herramienta, entrenarte, porque el sistema te va a ayudar mucho. Y ahora vamos a dejar y terminar con este trabajo que hemos visto más teórico, y también pues tengo el gusto de presentar a Adriana, que hizo un trabajo ya mucho menos teórico y que lo dirigió ella. De hecho, fue su tesis doctoral, en el cual se usa lo que es el tissue tracking para una aplicación muy práctica y ya veréis qué interesante. Adriana. Bueno, pues en este caso lo que estudiamos fue pues, uno de los factores de riesgo cardiovasculares más importantes, que es básicamente como una epidemia a nivel mundial, y es la obesidad. Queríamos analizar la obesidad y qué mejor modelo para estudiar que un niño. ¿Por qué escogimos un niño? ¿Puedo interrumpirte un momentito? Es que tú me interrumpes cada momento. Bueno, adelante. Un poquito nada más. No, simplemente que las pinturas van dedicadas a Jaime, de Botero. Adelante. Muy bien, bueno, pues al hilo con lo que íbamos. Analizamos obesidad, un modelo pues muy puro que fue el modelo infantil. Empleamos a niños, ¿por qué? Pues porque no tenían otras comorbilidades, no son hipertensos, no son diabéticos, no son dislipémicos, es decir, solamente obesidad infantil. ¿Por qué? Pues porque cuando analizamos la obesidad en el adulto hay que hacer todas unas cuestiones matemáticas para poder intentar aislar esta variable de todas las otras variables de las que está enganchada de la mano. Por lo tanto, estos eran unos niños muy puros que simplemente identificamos como obesos y los comparamos contra un grupo control de niños sin obesidad. Y lo que encontramos, pues básicamente cuando excluimos a estos niños que tuviesen otras comorbilidades, por lo tanto solamente queríamos analizar la obesidad. Lo que encontramos fue que analizando estos parámetros, pues hay diferencias en cuanto a la deformación circunferencial, a la deformación longitudinal y a la deformación radial cuando hicimos este análisis multivariable. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de este trabajo? Quiere decir que todos sabemos que la obesidad es mala, sí, pero estamos detectando de forma muy precoz que esta obesidad se puede asociar con alteraciones de la deformación del corazón desde que eres niño. Es otro input más, otro
otro punto más a conocer para poder intensificar las medidas precoces de evitar obesidad, hacer conciencia social y poder prevenir estos factores de riesgo cardiovasculares. Una gran importancia de este trabajo, que lo demostró Adriana, fue que demostrar que aunque estos niños obesos tuvieran una fracción de eyección normal, la mecánica de su corazón era la misma mecánica que puede tener un anciano hipertenso. Es decir, son ventrículos que tienen un deterioro de la función en sentido longitudinal y compensan en sentido radial. De ahí que mantienen la fe. Pero fijaos que estamos hablando de niños de 14 años, ¿no, Niños de Adriana? 14 años en promedio. De promedio, exactamente, con un corazón que se contrae como el de un anciano. ¿De acuerdo? Y con una función diastólica normal, una función diastólica normal. Exactamente. Fijaos la importancia y la cantidad de información que nos puede dar lo que es el tissue tracking. ¿Vale? Y fijaos, este es otro trabajo, ¿vale? En este caso, pues es un trabajo que todavía no está publicado, pero a partir de una cohorte de 309 pacientes consecutivos, ¿no? Una población que es un trabajo que se hizo por otro motivo, se les analizó a todos lo que es el tissue tracking, se les analizó el strain longitudinal, sobre todo del ventrículo izquierdo, y se vio cómo el tabaquismo deterioraba el strain longitudinal del ventrículo izquierdo comparado con aquellos pacientes no fumadores. Fijaos, sí, tiene importancia este trabajo, que desde el día que lo publicamos, en este caso no está publicado en revistas, pero lo publicamos como un abstract en un congreso europeo de cardiología, aquí en España aparece esto en las cajetillas de tabaco: fumar deteriora tu strain miocárdico. Fijaos la importancia que tiene el tissue tracking, fijaos la importancia que tiene el strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Y por supuesto, también con tissue tracking puedo analizar lo que es la asincronía, ¿de acuerdo? Puedo analizar las sincronías en diferentes niveles, interventricular, intraventricular, de una manera muy cuantitativa, muy precisa, con números, ¿de acuerdo? No de una manera visual como se puede hacer en con otras técnicas. Y por supuesto, tengo otros parámetros, como habíamos hablado antes, como la rotación, la torsión, el twist, que hay trabajos publicados en los cuales nos dicen, y voy a tratar de hacer un resumen pequeñito, que nos dicen que pueden ser útiles para el diagnóstico y manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con enfermedad valvular, con miocardiopatías, para diferenciar lo que es una dilatada de una hipertrófica, ¿de acuerdo? En cuestiones mecánicas, para la enfermedad pericárdica, incluso para el análisis de la disfunción diastólica, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de aplicaciones que podemos desarrollar en el futuro, que nos costará, como ha costado el strain longitudinal, meterlo nada más y nada menos que en guías como una indicación sin la cual no se debe manejar un paciente que esté bajo tratamiento con cardiotóxicos, pero que ahí está, ¿de acuerdo? Y nos costará luchar más a lo mejor que con otras tecnologías, ¿no? Pero ahí estamos los que nos dedicamos a la imagen luchando por nuestras técnicas, ¿de acuerdo? Aunque de momento nos puede ser recomendado de forma rutinaria, pero lo que os decía antes, pero sí que me puede ayudar para tomar decisiones en ese paciente que no sé qué hacer con él, ¿de acuerdo? Por supuesto, también me vale para analizar la función diastólica. Aquí quizá pues es un poquito un campo menos estudiado, ¿de acuerdo? Pero también tenemos estudios, tenemos trabajos publicados en los cuales nos demuestran que es útil, y una de sus grandes ventajas es que tiene una alta resolución temporal, ¿de acuerdo? Y en la enfermedad valvular, por supuesto que está muy deteriorado el strain longitudinal, sobre todo el ventrículo izquierdo. Aquí también, una vez más, se deteriora el strain longitudinal, se compensa con lo que es el strain radial, y lógicamente ese paciente con estenosis aórtica, que dudo si operarle o no, si tienes un strain longitudinal disminuido, inclínate a que se opere antes de que ese miocardio deje de estar tan sano como está ahora. Muy bien, pues tenemos una serie de limitaciones también en lo que es el tissue tracking, ¿no? Bueno, y ahora Adriana nos va a comentar las limitaciones. Yo en las limitaciones, que es lo que me ha tocado a mí hoy. Es que Bueno, Adriana en sus ratos libres trabaja con la Inquisición, por tanto aquí es un papel yo muy apropiado. limitadora. Y en este caso, el tiempo no es una limitación. Aunque todos podéis pensar viendo el video que nos ha mostrado Leo, que parecía un poco tedioso, pues no, todo lo contrario. Tenemos ya, incluso hay publicaciones que demuestran que se compara el hacer el tissue tracking contra poder adquirir las imágenes unas por unas, por separado, no sé. Y se ha demostrado que no hay una diferencia en el tiempo, incluso no tardas más por esos análisis que se hacen de forma automática, se hace más rápido, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy el tiempo no es una limitación. ¿Qué sí puede ser una limitación?
Pues, por ejemplo, la ventana, ¿vale? La ventana, pues es una técnica de imagen, dependemos de la ventana. A ver, pues si tienes un obeso, EPOC, pues todos sabemos que pues, tendrá una mala ventana y ahí, claro, pues estaremos limitados. Y Leo, ya que he hablado yo de las limitaciones, que no tiene muchas grandes limitaciones esto, tú háblanos de una cosa que nos puede generar bastantes dudas y es algo que también nos comentan las guías de que, que podría ser una limitación, pero bueno, es una cuestión de cuáles son estas variaciones que hay entre diferentes casas comerciales. Es decir, ya las guías, por ejemplo, vuelvo a hacer referencia a las de cardio-oncología, nos dicen, si tú tienes un paciente que has hecho el ecocardiograma y has hecho el análisis del tissue tracking con X marca, cuando lo vuelvas a hacer, intenta volverlo a hacer en la misma marca, porque sabemos que algo bueno, que tampoco hay delimitación, es tanta variabilidad interobservador o incluso intraobservador. Es decir, si yo hago una determinación y luego la vuelvo a hacer, seguramente me saldrá lo mismo. Incluso hemos hecho el experimento en una sala de 30 personas con 30 imágenes, las 30 personas tienen el mismo resultado, cada una analizando su mismo estudio. Por lo tanto, las variabilidades intra e interobservador prácticamente las anulamos, pero sí que hay desacuerdos entre las casas comerciales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que yo creo que es algo que ya nos estaban escribiendo en el chat de preguntas, porque espero que nos estéis escribiendo preguntas, por favor, que no estamos aquí haciéndonos la charla nosotros, ¿eh? Así es que, Leo, cuéntanos de estos desacuerdos. Desde confirmadnos que no estamos solos aquí hablando, a lo mejor estamos hablando sin conexión, pero espero que no y que nos hagáis muchas preguntas. Bueno, pues efectivamente existen desacuerdos, pero lo cierto es que cada vez las casas comerciales se ponen más de acuerdo para que esto no exista. Y tienen su explicación estos desacuerdos. En primer lugar, pues porque no todos los equipos tienen la misma resolución temporal, ¿vale? Por ejemplo, Minray tiene una resolución temporal muy buena cuando analiza lo que es el tissue tracking, pero hay otros equipos que no tienen tanta resolución temporal. Imaginaos que esto fuera la curva del strain longitudinal del ventrículo izquierdo de un determinado paciente, ¿vale? Bueno, imaginaos que yo tengo, estoy exagerando, ¿no?, menos resolución temporal, ¿no? Entonces, como tengo menos resolución temporal, voy a captar lo que es el desplazamiento y por tanto voy a calcular el strain en menos puntos. ¿Qué es lo que pasaría si yo mido, en vez de a lo largo de toda la curva, como me hace mi Minray, lo mide solamente aquí, 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 aquí y aquí? ¿Qué curva dibujaría este otro equipo? Pues esta. Y me diría que el strain longitudinal pico es menor, bueno, menor en términos absolutos, ¿no? O sea, mayor, porque sabemos que es un valor negativo, ¿no? Pero en número, en cifra absoluta, sería menor, ¿de acuerdo? Pues esta sería una posible explicación, ¿vale? Luego tenemos que existen diferencias por las regiones de interés, dependiendo de que sea más grande o más pequeña, pues lógicamente puedo tener resultados diferentes porque estoy analizando diferentes regiones del miocardio, ¿no? Necesito estandarizar los parámetros, ¿de acuerdo? También esto es importante y necesito pues estar midiendo siempre lo mismo, ¿de acuerdo? No, en uno es el strain subendocárdico, en otro es el subepicárdico, por ejemplo. Y por supuesto, ya lo ha dicho Adrián antes, la ventana. Siempre que hacemos eco dependemos de la ventana. Si no tienes ventana, no tienes eco, se puede decir, ¿vale? Y cuando no tienes ventana, ni siquiera aplicando contrastes ecocardiográficos, que es una técnica con la cual Minray, ajustó lo que son los settings para que las imágenes salieran muy buenas cuando aplicamos contrastes ecocardiográficos intravenosos. Bueno, pues si no tienes ventana, ni siquiera con contraste vas a ver absolutamente nada, ¿de acuerdo? Por tanto, es otra de las limitaciones. Y por supuesto, estamos analizando exactamente el mismo segmento, en la misma posición, del mismo tamaño. No puedo comparar dos segmentos si no son iguales y son en la misma posición. ¿Me salen resultados diferentes? Menos mal que me salen resultados diferentes. Si me salieran el mismo, debería dudar de la técnica. ¿De acuerdo? Por tanto, hay variaciones, pero son variaciones explicables. Y luego, sobre todo, acordaos que una de las cosas que más se recomienda es comparar al paciente consigo mismo. Seguimiento de esa paciente oncológica que está con tratamiento cardiotóxico, y si su strain longitudinal se deteriora, va cayendo, siempre cuando digo cayendo es en número absoluto, tenemos que tener en cuenta que ahí está pasando algo. Y es mi mejor control, no una cifra de referencia para todos los pacientes, sino mi propio paciente con su propia cifra de referencia antes de empezar el tratamiento cardiotóxico y a lo largo del seguimiento con el tratamiento cardiotóxico. Muy bien, Adriana. Minray, ¿cómo nos ayuda? Pues Minray, tú mismo nos lo dijiste, ¿no? En el video que nos presentaron inicialmente e incluso en el video que nos presentaron previamente al tuyo. Bueno, pues Minray es una tecnología, nos ha aportado una tecnología que es portátil, la podemos llevar
fácilmente a todos los sitios, que nos va a permitir poder identificar incluso esas alteraciones subclínicas de una forma sencilla, de una forma fácil, que podemos ayudar a nuestro paciente a mejorar, a poder incluso modificar sus tratamientos. Y Leo, bueno, pues tú nos puedes resumir en unos breves comentarios seguramente las conclusiones, nos puedes dar unos mensajes para podernos llevar a casa. Bueno, yo creo que hemos dado muchos mensajes, ¿no? Pero si me tengo que llevar algo a casa, pero mejor no os lo llevéis a casa, ¿vale? A casa con la familia, además, ¿vale? Mejor llevároslo a la consulta, ¿vale? Pues cuando estéis en la consulta o cuando estéis en el laboratorio de imagen o cuando saquéis vuestro MinRay portátil y hagáis en la cama de la habitación de la paciente un eco a su lado, al lado de la cama, gracias a esta tecnología portátil, siempre tenemos que pensar que el tissue tracking es una técnica que es útil, me ayuda a tomar decisiones, en diferentes escenarios clínicos y que tiene un pasado, que tiene un presente y que tiene un futuro muy prometedor gracias a que la información que nos aporta realmente ayuda a mejorar, a optimizar lo que es el tratamiento y el manejo de nuestros pacientes. Pues bueno, Leo, tú has dado la bienvenida, pues a mí me toca dar las gracias. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Es un placer estar con todos ustedes, haber podido compartir este pequeño momento de poder hablar un poquito más de estas técnicas. Y ahora voy a dar lugar o voy a dar paso al turno de preguntas, que esperemos que, por favor, nos hagan alguna, que si no, bueno, nosotros no las tenemos que inventar, ¿eh? Por favor. Bueno, felicitaciones por esa brillante sesión. La verdad que Jaime. no lo pudieron hacer de una forma tan sencilla, pero la verdad que fue espectacular. Una técnica sorprendente que realmente creo que nos colocaron en contexto en todos los diferentes escenarios en los cuales esta técnica claramente hoy es una realidad. Y vamos a ir en detalle a varias preguntas que tenemos. Afortunadamente los tengo a los dos y van a poder consensuarse muchas de las respuestas. Y una de ellas es la pregunta de la doctora María Isabel. Yo creo que la doctora María Isabel González nos pregunta algo que es del día en la práctica de nuestros laboratorios de ecocardiografía, porque tenemos un escenario importantísimo que es la cardiopatía en los pacientes oncológicos, y en estos pacientes es supremamente vital el estrés. Y realmente nos topamos con que la ventana no es la mejor por temas de irradiación, por temas de la mastectomía, por diferentes razones. Y tenemos el lío que no tenemos la ventana adecuada para cuantificar el strain. Y ella nos pregunta si uno puede eliminar el strain de 3 cámaras y, por ejemplo, verlo en 4 solamente, o si no lo vio en 4 y analizarlo solamente en 3. Pero yo le adicionaría algo a la pregunta. ¿Cuántos segmentos yo puedo hacer la trampita y de eliminar cuántos en el análisis? ¿Eso es permitido? ¿Cuántos segmentos puedo hacer yo la trampa? Bueno, es una pregunta muy interesante. Muchísimas gracias por la pregunta. Es una pregunta que realmente yo no conozco que tenga una contestación clara, ¿no? Es decir, ¿cuántos segmentos? Cuantos más mejor, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que una de las cosas más importantes es comparar a tu paciente consigo mismo, si vas a comparar siempre los mismos segmentos, que son los que tienes acceso por la ventana, pues mira, si tienes 4 segmentos, mejor 4 segmentos que ninguno. Es decir, nosotros tenemos que luchar por nuestro paciente, ¿vale? Hay pacientes fáciles de hacer, pacientes complejos, ¿de acuerdo? Esos 4 segmentos, si no tengo más, me van a aportar una información muy útil, mucho más que si no los analizo. Por tanto, 4 segmentos, adelante con 4 segmentos. 6 segmentos, adelante con 6 segmentos. Si a mí dices un segmento, dudo que haya ningún paciente que se le dé solamente un segmento adecuadamente, ¿no? Directamente, pues ese paciente pues, no se podrá hacer, ¿no? Pero, digamos, cuanto más mejor, pero desde luego yo no tiraría la toalla por tener que eliminar segmentos. ¿Cuáles serían los tips, los trucos en la adquisición adecuada para hacer un correcto análisis? Y me refiero en temas de fibrilación auricular, en temas de número de frames necesarios para que el software haga un adecuado tracking. ¿Cuáles son sus tips a la hora para nosotros en nuestros laboratorios? Vamos a ver, pues yo creo que esto es como lo que he dicho antes, es cuanto más mejor, ¿no? Es decir, ¿cuál es el frame rate? Pues el frame rate más alto que consigas.
¿vale? Pero no tira la toalla si tu frame rate es un poquito más bajo, ¿no? El frame rate, yo creo que un ejemplo bastante claro es la curva que he dibujado antes, ¿no? Me puede infraestimar si tengo un frame rate demasiado bajito, ¿vale? Puede infraestimar lo que es el strain longitudinal pico. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando estamos hablando de speckle, estamos hablando de ruido. Por tanto, no necesito una imagen demasiado limpia, necesito una imagen con un poquito de ruido para que mi sistema sea capaz de seguir, de identificar esas huellas del miocardio y seguirlo. En cuanto a la fibrilación auricular, pues volvemos un poco a lo mismo. De todas maneras, el strain es un parámetro que es bastante estable. Igual que lo que es la FEBI puede ser inestable de latido a latido, porque dependemos de la precarga, hay muchísimos trabajos, algunos los hemos dirigido desde el hospital, ¿no? Hay muchísimos trabajos demostrando que cuando tú mides la deformación del miocardio con speckle tracking, te estás aproximando más a la contractilidad intrínseca del miocardio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú analizas una FEBI, dependes de frecuencia cardíaca, precarga y poscarga, aparte de otras muchas cosas. Sin embargo, cuando tú analizas el strain longitudinal del ventrículo izquierdo, ese parámetro es mucho más independiente de precarga, de poscarga y de frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? En otro momento que tengamos más tiempo, pues si queréis os contamos una experiencia que hicimos con pacientes en diálisis. Nefrópatas. En nefrópatas, exactamente, nefrópatas son pacientes con diálisis, demostrando cómo, pese a las condiciones de carga que existen antes y después de la diálisis, lo que es el strain se mantiene bastante estable. Por tanto, nos estamos acercando mucho más a la contractilidad intrínseca del miocardio, que sabéis que es una propiedad independiente de las condiciones de carga, que con la fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Si esta técnica, su gran poder es la detección miocárdica subclínica, ¿ustedes creen que tengamos que mover entonces el parámetro de normalidad de la fracción de eyección? Que ya no sea los 53, 55, o el problema es mover la fracción de eyección normal. No, yo creo que, bueno, en esto, perdón, Leo, que me he adelantado a ti. Yo creo que en esta cuestión, yo creo que son cuestiones diferentes, ¿no? O sea, yo los separaría y una cosa es la fracción de eyección, porque ahora mismo las últimas guías de insuficiencia cardíaca ya nos han bajado el ISON de la fracción de eyección normal, ¿no? Ya nos hemos quedado ya en el 50%, ya vamos que, ya ahora eso hemos definido como algo normal, ¿no? A partir del 50% para arriba es lo normal. Yo creo que la detección subclínica que nos permite hacer el tissue tracking, yo creo que es otro concepto, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, es el concepto de identificar un daño que tú no estás identificando con la fracción de eyección, es decir, la fracción de eyección, como ha dicho Leo, pues depende de precarga, de poscarga, de muchas cuestiones, y tú puedes identificar o estimar una fracción de eyección que visualmente o incluso con un Simpson esté en torno a un 60%, un 55%, por ejemplo, que diríamos que es normal, pero ya estás determinando que hay una caída del strain longitudinal, ¿no? Es decir, un strain longitudinal normal que estaría en torno a menos 18, menos 20, pues de repente empiezas a ver que ya es más positivo, ¿no? O sea, que ya está en torno a menos 15, menos 14 y hasta ahora, bueno, los consensos expertos nos recomiendan que cuando vemos caídas de más del 15% del strain longitudinal en el seguimiento de los pacientes que están en tratamientos cardiotóxicos o que han recibido cardiotóxicos o radioterapia, bueno, pues ya empieces a cuidado, ¿no? O sea, hay que seguir de forma más estrecha al paciente, hay que repetir el ecocardiograma en unas 3, 4 semanas para ver si realmente ese descenso pues lo sigues viendo y si es así, bueno, pues iniciar un tratamiento precoz con YECAS/ARA2 beta bloqueantes, ¿no? Es lo que nos dicen los consensos. Y fijaos en una cosa, fijaos el valor que tiene, el valor añadido que nos proporciona el strain, ¿vale? Pues voy a hacer para que nos demos cuenta de dos cosas que hemos comentado a lo largo de la presentación. Adrián acaba de contar que con un 15% de variación del strain ya te marca que existe cardiotoxicidad. Sin embargo, ella misma ha dicho que con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un cambio del 10%, fijaos, un 10%, y lo estamos hablando del 15%, es fisiológico. ¿Vale? Fijaos la diferente vara de medir, ¿no?, que tenemos con una técnica y con otra. Me puedo fiar mucho más de la variación de lo que es el strain longitudinal que de la variación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que hasta un 10% entra dentro de lo totalmente normal y de un 10 a un 15 a un solo un 5%. Y, perdón, Jaime. Y luego otra cuestión, volvemos a lo mismo, la variabilidad interobservador e intraobservador. Eso es algo muy importante.
de verdad, si en algún momento tenéis la oportunidad de hacer el ejercicio, hacerlo con vosotros mismos, o sea, con ustedes mismos, hacer un análisis y volverlo a hacer. Y van a ver cómo no varían, o variarán un punto arriba o abajo. Pero si estimamos la fracción de eyección, a ver, lo mismo, si viene el experto de los expertos, el doctor Miguel Ángel García Fernández, pues seguro que él no variará, o variará un punto también la fracción de eyección. Pero seguramente todos los demás mortales variaremos mucho más, ¿vale? Por lo tanto, pues en una misma fracción de eyección, pues a veces le estima 50, 55, 58, depende también de cuántos cafés te has tomado esa mañana. Y no hay tanta variabilidad así en el strain. Efectivamente. Existe en algunas oportunidades pacientes que nos llegan, que son atletas, y uno ve un miocardio hipertrófico y caramba, uno cuantifica el strain y hace el análisis de la función ventricular y diferentes parámetros de función diastólica y a veces determinar qué tanto es patológico ese miocardio o qué tanto es un verdadero corazón de atleta. ¿Cuál es vuestra experiencia y qué recomendaciones en cuanto al análisis de la mecánica ventricular en poder diferenciar lo patológico de un corazón fisiológico de atleta? Bueno, pues efectivamente, el corazón de atleta, si es un corazón de atleta, tiene que tener un strain longitudinal global normal, pero me gustaría hacer una serie de puntualizaciones, ¿de acuerdo? Dos en concreto. La primera, existe el estrés miocárdico de los atletas por sobreentrenamiento, ¿de acuerdo? Es decir, puedes tener un atleta con un corazón normal, pero un corazón sobreentrenado. Entonces, si tiene un strain longitudinal global del ventrículo izquierdo disminuido, piensa que puede estar sobreentrenando. ¿Y cómo vas a descubrir qué es eso? Pues simplemente porque reduciendo la intensidad del entrenamiento se va a corregir esa alteración. ¿De acuerdo? Y son alteraciones que existen, que se ven en los deportistas de élite, que nosotros hemos tenido posibilidad de ver este tipo de alteraciones. Y luego también, como un detalle, que también lo tenemos publicado, que lo lideró la doctora Araceli Boraíta, que sabéis que es la máxima autoridad en cardiología del deporte aquí en España, ¿no? También lo que hemos comprobado es que en estos, iba a decir pacientes, ¿no? Son más sanos que yo, en estos atletas de élite, muchas veces tienen una alteración de la contractilidad a nivel del septo basal, una especie de asincronía, y claro, ahí puede aparecer una alteración del strain, ¿de acuerdo? Y esa alteración no es tan... alteración no, porque es una adaptación al deporte, no implica nada patológico, no progresa, ¿de acuerdo? Pero que si os encontráis que en el septo basal existe una alteración del strain longitudinal, en un atleta no os preocupéis, ¿de acuerdo? Que entra dentro de lo totalmente normal. Y en esos casos que ustedes han visto de sobreentrenamiento y que se altere el strain longitudinal, ¿cómo se comportaría o qué han visto ustedes en el strain circunferencial? ¿Se incrementa el strain circunferencial compensatoriamente o no hay cambio? No, en estos no hay un cambio significativo. Que sería una de las diferencias, Jaime, para poder identificar a la miocardiopatía hipertrófica. En la miocardiopatía hipertrófica lo que encontraríamos sería una reducción del strain longitudinal con un aumento del strain circunferencial y un aumento del strain radial. Y esas son también cuestiones diferentes o diferencias que podemos también comparar con pacientes que tengan una hipertrofia, por ejemplo, por hipertensión arterial, ¿no? Porque tú nos pones en el escenario de atletas, pero yo me voy al escenario más habitual, ¿no? Un paciente con una hipertensión arterial crónica, abuelito, lo siento que yo no los veo tan atletas, yo los veo más abuelitos. Entonces me llega un paciente con un abuelito con una hipertensión arterial crónica que tiene hipertrofia y yo tengo que diferenciar entre una hipertrofia secundaria y hipertensión arterial y una miocardiopatía hipertrófica. Pues sería eso. Encontraría que en la miocardiopatía hipertrófica, reducción de longitudinal con aumento del circunferencial y del radial. Si yo tengo en mi práctica y soy un supercentro de alta tecnología y tengo el strain 2D y tengo el strain 3D, ¿qué diferencias? ¿O me voy por el 3D del strain? ¿Qué opinan ustedes ahí cuando los ponen a competir las dos? Yo pido que me contrates en tu centro. Y Adriana no sé qué. A mí me gusta la comida colombiana. Bueno, fuera de bromas, fuera de bromas, pues mira, efectivamente el strain 3D existe
el strain 3D es una alternativa. El strain 3D puede aportar, cuando es un verdadero strain 3D, que no todos los strain 3D son realmente obtenidos a partir de imágenes 3D, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, lógicamente, la validación no es tan grande como con el strain 2D. Es decir, no tiene ahora mismo tanta aplicación clínica como el 2D. Perfecto. Yo opino algo similar. Y hay una pregunta que nos hace un colega y amigo, el doctor Guillermo Hernández, y bueno, si estos equipos que tenemos hoy en día, que ya tienen strain casi todos, ¿en qué quedó el strain rate? ¿Y en qué quedó el TDI? ¿Ya nos olvidamos de esto o esto ya realmente es obsoleto? Bueno, si es Guillermo Hernández de México, un fuerte abrazo, lo primero. Guillermo. Y vamos a ver, el problema del strain rate es la variabilidad que tiene. ¿Vale? El strain rate son imágenes, son parámetros que son más difíciles de conseguir una reproducibilidad suficiente como para quedarte tranquilo. Está mucho menos estudiado, está mucho menos validado, por tanto, ¿para qué usar un parámetro en el que confío menos cuando tengo uno sólido, estudiado, demostrado y que tengo tan fácilmente? Y yo el DTI, bueno, yo no lo echaría a la basura, por supuesto que no. Yo creo que tiene su campo y en el estudio de la función diastólica, o sea, es decir, tenemos muchos parámetros que nos ayudan. Yo siempre le digo a mis alumnos, mira, a ver, que es que como cardiólogo, como ecocardiografista, no tienes un parámetro que sea el ideal que te dé el decir, esta estenosis aórtica es severa. Entonces lo que hacemos es que cogemos muchos datos para poder nosotros concluir el grado de severidad de esta valvulopatía. Pues yo creo que en el ecocardiograma en general hacemos eso. Empleamos el DTI pues, más para el estudio de la función diastólica, como que yo quiero que ahí tiene su hueco, ¿no? O sea que no se lo tenemos que quitar, y tiene un hueco bien ganado. Luego tenemos el STEM que nos puede ayudar pues, en estas alteraciones subclínicas, para poder identificar o poder discernir entre una patología u otra. Yo creo que cada parámetro tiene su hueco. Cuando a los ecocardiografistas os pregunten si haces multimodalidad, decir que todos los días, ¿de acuerdo? Porque cada ecocardiograma que haces estás usando modo M, 2D, Doppler color, DTI, tissue tracking, multimodalidad, ¿o no? Correcto, correcto. Hay un escenario, en mi centro a veces lo discutimos y sé que en España la experiencia del trasplante es espectacular. Y uno de los temas cuando hacemos trasplante cardíaco es la necesidad de hacer biopsias endomiocárdicas para el seguimiento de probable rechazo de los pacientes. ¿Ustedes creen que nos puede ayudar bastante el strain en este escenario? Que uno pueda detectar tempranamente disfunción miocárdica y que de pronto mi paciente esté haciendo rechazo, que pueda uno obviar algunas biopsias endomiocárdicas que a veces no son tan inocuas. ¿Y cuál sería ese valor o cuál sería el gradiente o el diferencial de strain que uno pueda comparar con un basal y con el otro como para poder uno tomar conductas? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues Jaime, mira, te vamos a ser honestos, nuestros hospitales no tienen programa de trasplante, es decir, nuestra experiencia en lo que es el trasplante cardíaco no es una experiencia elevada, ¿no? Pero la experiencia que nos transmiten y que publican nuestros compañeros, para mí mi centro de referencia cardiológico de trasplante en España, que es el Puerta de Hierro, ¿de acuerdo? El Hospital Puerta de Hierro de aquí de Madrid, ellos sí que lo usan, sí que lo emplean y si no recuerdo mal, el punto de corte de variación también está en torno a un 10-15% más o menos de un estudio para otro, ¿de acuerdo? Pero insisto que ese no es precisamente uno de nuestros campos de mayor expertise. Sí, aún así siguen haciendo lo que dice Leo, multimodalidad, es decir, siguen apoyándose en la fracción de eyección, siguen apoyándose en datos de hipertensión pulmonar, o sea, siguen apoyándose en todos los datos. No es un parámetro para hacer un diagnóstico. La pregunta que hacemos en todos los escenarios, en todos los simposios, en todos los congresos, que es tema de conversación, ¿vamos a seguir hablando todavía de la fracción de eyección o ya es momento de ir diciéndole adiós a la fracción de eyección?
Vamos a ver, yo creo que por supuesto que se va a hablar de la fracción de eyección, igual que por supuesto que se habla del electrocardiograma, y tiene muchísimos más años el electrocardiograma, ¿no? Ya que por supuesto viene ahora mismo pues una revolución que son los ecógrafos de bolsillo, ¿no? Los ecógrafos de bolsillo de momento no hacen tissue tracking, pero sí que puedes ver la fracción de eyección, y por supuesto que es un parámetro que yo, vamos, ya puesto lo que queráis, a que se va a seguir usando y va a ser un parámetro muy importante. Lo que no quiere decir es que no debamos conocer sus limitaciones y que no debamos apoyarnos en técnicas que cada vez las tenemos más accesibles y más fáciles de hacer, que nos ayudan a manejar mejor a nuestros pacientes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Así como tenemos colgados al cuello un estetoscopio, pues ahora, y no solamente los cardiólogos, o sea, estetoscopio lleva el de la urgencia, el internista, el intensivista, algún cirujano perdido por ahí también, ¿vale? Entonces, pues así de portátil, así al alcance de todos van a estar estos ecógrafos portátiles y simplemente pues hacer una ecocardioscopia, que es echar un ojito al corazón, ver cómo están los diámetros de las cavidades, que no es una cosa enorme, que se mueva más o menos ahí visualmente algo conservado. Eso es fracción de eyección visual, como lo que os dije yo, 70% de las veces hacemos estimación visual. Pues ya digo yo, si eres un internista o alguien que trabaja en la urgencia, que no haces eso en el día a día como un ecocardiografista, pero necesitas la fracción de eyección y todos hablamos el mismo idioma. Bueno, estamos ya finalizando la sesión y el doctor César Burgos de Ecuador quiere felicitarlos, le manda un saludo muy especial y él dice lo siguiente y plantea esto: si así como la fracción de eyección puede ser, como lo dices tú, Adriana, ojo dependiente, hay strain que no nos convence o es limítrofe. ¿Qué tanto le creo o me devuelvo y me arrimo otra vez al ojo? Esta vez, esta curva de transición, ¿hasta cuándo la mantengo? ¿O ya me lanzo y le creo más al strain? ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, yo opino lo mismo que cuando tienes un problema que te sale un gradiente alto en la estenosis aórtica, pero luego el área te sale pequeña o al revés, ¿de acuerdo? Aquí, para eso somos médicos, ¿de acuerdo? No podemos dejar a la máquina la toma total de decisiones, las máquinas están para ayudarnos, pero la decisión final es nuestra. Y tú, con tu experiencia, debes saber a quién debes hacerle caso, ¿no? Igual que si yo veo que me sale un área valvular grande, por ejemplo, cuando yo estoy viendo que eso no puede ser, voy a decir, mira, vamos a ir a otra técnica, vamos a hacer algo diferente porque esto no me lo creo, pues exactamente igual, con la FEBI, con Strain, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por tu pregunta, César. Bueno, yo creo que en general hemos respondido gran parte de las preguntas y yo tengo la última pregunta. No lo tocaron, creo yo, en la presentación y quisiera escuchar de boca de ustedes que nos dieran luces en una medida que a mí me encanta, que lo hace este análisis y creo que aporta bastante porque creo que no es solamente ver porcentualmente el grado de deformidad, sino ver el time to peak. Me refiero a la mecánica, a la dispersión mecánica. ¿En qué escenarios utilizarlos? ¿Cuál sería ese valor o hay que discriminarlo por patologías? Nosotros tenemos una casuística grandísima de Chagas y ahí hemos visto gran alteración, sobre todo por esta presencia de fibrosis que tienen estos miocardios. Pero quiero escuchar de boca de los expertos qué opinan de la dispersión mecánica. Vamos a la dispersión mecánica es un parámetro muy útil, nos habla en gran medida, nos habla de asincronía dentro del ventrículo, ¿no? Con lo cual nos está hablando de un parámetro mecánico del ventrículo izquierdo y que lo que estáis haciendo es lo que se debe hacer, es obtener una casuística importante de una patología determinada para poder poner unos puntos de corte suficientemente validados como para poder tomar decisiones con ellos. ¿De acuerdo? Esto sabemos que en ecocardiografía pues cuesta bastante trabajo, ¿no? Porque es unir esfuerzos generalmente personales y sacados de las horas libres, ¿no? Del trabajo de cada uno de nosotros. Lógicamente eso pues cuesta más trabajo, pero bueno, poquito a poquito se va avanzando, ¿no? De poquito a poquito se ha llegado a la cardiooncología en esa patología en específico a tener una serie de puntos de corte y el time to peak es muy interesante. Es la dispersión, nos aporta
una información muy válida acerca de la mecánica ventricular y, por tanto, bien desarrollada y bien validada, pues puede ser un parámetro a implementar en la práctica del día a día. Bueno, y en teoría también, bueno, pues la dispersión mecánica, otra de las utilidades que a día de hoy, bueno, se está estimando, se está valorando dar, es el riesgo de arritmias, ¿no?, que tienen los pacientes en relación a este parámetro, ¿no? La cifra mágica nos la dan en torno a un 29 de diferencia. Para los que os suene raro, porque no hemos hablado de la dispersión mecánica, no es otra cosa, simplemente pues la desviación estándar que hay entre la onda R del electrocardiograma y el pico de todas las ondas que estamos analizando, de todos los segmentos que estamos analizando con esta técnica, ¿vale? Y es simplemente pues el número mágico que nos dicen, son 29 milisegundos de diferencia entre estos segmentos, y lo podemos hacer un análisis en las cavidades derechas, en las cavidades izquierdas, y nos ayuda para poder estimar el riesgo arrítmico, el riesgo de muerte súbita que tenga un paciente. No se recomienda en las guías, o sea, es algo que, como dice Jaime, pues están haciendo casuísticas, están haciendo pequeños estudios, pero es algo de lo que se va a hablar. El que no exista en las guías no quiere decir que no exista. ¿De acuerdo? Por tanto, bienvenida a la investigación, y cuando tengáis más datos nos los pasáis, por favor, Jaime. Claro, por supuesto. Bueno, yo creo que estamos llegando al final, Marisela. Yo creo que hemos abusado un poquito del tiempo y sé que en España ya van a ser las 10 de la noche y de verdad que hemos compartido y hemos disfrutado de una sesión muy enriquecedora, y seguramente vamos a seguir hablando de este tema por muchos años, porque yo creo que el análisis de la mecánica ventricular, el tissue tracking, vamos a seguir hablando porque ha aportado muchísimo en los diferentes análisis de muchas miocardiopatías. Y tengo que agradecer a todos los que se han conectado en la tarde de hoy en toda Latinoamérica, porque sé que esta invitación iba para todos los países de Latinoamérica, y de verdad que, doctora Adriana, doctor Leopoldo, estamos infinitamente agradecidos por compartirnos toda la experiencia que ustedes tienen allá en Madrid, y de verdad que también un agradecimiento a Minray por aprovechar estos espacios y compartirlos con nosotros desde el punto de vista de educación médica continua en la imaginología cardíaca. De verdad que es importantísimo aclarar estos conceptos y de una técnica que ya está al alcance en todos nuestros centros, en la gran cantidad de equipos, y es muy importante unificar conceptos. No me quiero extender más. Leopoldo y Adriana, nuevamente infinitamente agradecidos, y hasta una próxima oportunidad. Marisela, adelante. Gracias, doctor. Gracias al doctor Jaime por su excelente participación, intervención, que sin duda le dio pues un diferenciador a esta primera sesión de EMHART. Gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por el apoyo. Y bueno, a los doctores de Adriana y Leopoldo por su excelente ponencia, que lo hicieron de una manera distinta, como una conversación muy interactivo y dinámico. Eso pues nos ayudó a que la audiencia se mantuviera hasta el final. A la audiencia, muchas gracias por unirse, por apoyarnos. Esperemos que tengamos más sesiones de EMHART. Queremos invitarles a que nos sigan por las redes sociales como Minray Latam, ahí lo tienen en pantalla, y el video, para que lo puedan ver de nuevo, puedan disfrutar de nuevo el webinar, va a estar publicado en esta semana en nuestro canal de YouTube de Minray Latam. Entonces, sin más que decir, sino gracias a todos, y que tengan una feliz tarde, feliz noche en España. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Y gracias por todo.